Nuestro Dios y Padre, queremos una vez más darte las gracias por la oportunidad de seguir el estudio. Queremos rogarte tu ayuda, tu dirección, que tú nos hables, Señor, que tú hables a nuestra alma, a nuestro corazón, por medio de tu palabra. Te damos las gracias, quedamos en tus manos, rogamos por quienes se conectarán, Señor, y que tú guardes a cada uno de los tuyos, de tu pueblo, y también rogamos por aquellos que aún no te conocen para que ellos te busquen de todo corazón. Lo hacemos todo agradecido en el nombre amado de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Ya, muy bien. Entonces vamos a seguir el estudio de Filipenses y vamos a comenzar la lectura en el capítulo 3, verso 1. Filipenses 3, 1. Dice así: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Hasta ahí nomás vamos a leer. Entonces, vamos a, desde el verso primero, de inmediato vamos a ir viendo y, y tratar de entender lo que el apóstol Pablo está aquí expresando y sus cuidados constantes para con el pueblo de Dios, porque en el fondo, cuando él habla aquí de su situación personal, de lo que él era antes, en el fondo está enseñando la importancia de, de dejar atrás aquello que no corresponde a las cosas de Dios, aún teniendo cierto sentido de convicción de que realmente son de Dios. Entonces, vamos a leer el verso primero y vamos a ir explicando ahí. Dice así: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Entonces, aquí llama a tener una actitud de gozo en el Señor. Es decir, tener al Señor no es cualquier cosa. Tener al Señor es también expresa la realidad de tener el Espíritu del Señor, por el cual Él da gozo a través de su palabra. Entonces, si Él le expresa, le exhorta a gozarse en el Señor, porque es un mandato, es un imperativo, un mandato, y eso tienen que hacerlo ahora y constantemente, porque también es un presente. Entonces, el presente significa que ellos continúen gozándose, pero la única manera de gozarse es en el Señor, porque si uno mira las cosas de afuera, no son tan fáciles. Por ejemplo, previamente estaba expresando la situación de Epafrodito, que había enfermado y estuvo a punto de morir.
Y el Señor tuvo misericordia tanto de Epafrodito como también del apóstol Pablo. Entonces hay circunstancias externas, pero también hay otra intención de introducir dentro de la congregación los errores doctrinales y procurar, en este caso, atraer a las iglesias hacia algo que ya no tiene valor, una justicia que ya no tiene valor relacionado con la ley, porque esa justicia no es la justicia de Dios, sino es una justicia que procura al hombre que no llega a una justicia real, no es real. La justicia real es por la fe, no por las obras. Entonces, hay cosas externas que pueden procurar apagar lo que es gozarse en el Señor. Las circunstancias, ¿verdad? Externas propias de la naturaleza débil, pero también está la doctrina. Y ocupar esas pocas fuerzas, por así decirlo, las energías en algo que no tiene ni un valor y que no llena el alma y el corazón, que son, en este caso, eh, la intención de ingresar los métodos legalistas en medio de la congregación. Entonces dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Aunque es continuo, ¿verdad? O sea, no corta la, la relación con lo anterior del capítulo 2, introduce un nuevo tema, pero lo agrega, podemos decir, ¿ya? Entonces, es más o menos así. En cuanto a lo que aún me queda por decir, eh, en cuanto aún lo que me queda por decir, ¿ya? Dice hermanos, etcétera. O finalmente, hermanos, etcétera. Y cuando dice hermanos, es como que va a introducir, claro, aunque es continuo, introduce un tema o agrega un tema de importancia. Entonces, cuando lo dice hermano, es como también le está llamando la atención que ellos tomen asunto en estas cosas. Entonces dice primero, gozaos en el Señor. Bien, vamos a ver algunas descripciones. Dice, todo el pasaje ofrece una justificación teológica para regocijarse en el Señor. En muchos casos, en esta carta, el tema del gozo aparece en el contexto de circunstancias adversas, es decir, a pesar de las circunstancias adversas. Aquí es el primer antídoto que Pablo da a los filipenses para luchar contra el posible atractivo de la opción judaizante, es decir, de que pueda entrar aquello que es tan atractivo, el hecho de ser parte del pueblo de Dios, así llamado Israel, lo cual en realidad es incorrecto porque ahora es una nueva, un nuevo trato y ese trato está por medio de la obra de Jesucristo y por la fe en Jesucristo. Entonces estaban, por eso él le dice, gozaos en el Señor y no dejéis arrastrar por otras cosas, ¿ya? Que es el tema que viene ahora. Entonces, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Hay cosas que él seguramente las escribió por carta o se las dijo, porque aquí dice escribiros las mismas cosas, no necesariamente que le haya escrito, pudo haberlo dicho en su visita de manera personal, pero también no significa que no haya escrito antes, previamente. Tiene que haberse escrito entre ellos previamente otras cartas que no sabemos de su existencia o también haber enviado algún mensaje a través de los hermanos que estaban con él, estando en la cárcel, especialmente en estos 4 años. No significa que no que hayan perdido la comunicación. Entonces, él está fortaleciendo cosas que ya dijo. Por eso no es algo que esté mal repetir y fortalecer lo que ya se ha enseñado y ojalá con nueva claridad de los textos que se enseñan o de la verdad que se enseña. Dice, a mí no me es molesto, la palabra molesto es oneroso, ¿ya? O sea, no me cuesta. Y también se puede traducir, no es tarea ingrata para mí, no es ingrato el escribir las mismas cosas, con tal
que éstas sean fortalecidas y establecidas en la vida de los filipenses. Y para nosotros lo mismo. Tienen que repetirnos una y otra vez las cosas porque a veces no las entendemos bien o las entendemos así de manera eh, por encima nada más. Entonces, repetirla a veces uno va sacando siempre provecho, ¿verdad? De temas que se van repitiendo. Por supuesto, tiene que haber, ojalá siempre una nueva palabra, nueva Biblia, ¿verdad? Nuevo tema, tiene que haber, pero cuando se toca repetir alguno, ayuda. Y aquí es importante porque probablemente está el peligro de que entren o que anden por ahí dentro de las iglesias este tipo de personas que son, que dicen creen en Cristo, no sabemos si son creyentes o no, pero ellos creen en Cristo, pero también mantienen el tema de la ley, ¿ya? Para la justificación o para la salvación incluso. Ahí lo vamos a ir viendo. Entonces, por lo demás, hermanos, es decir, eh, quiero agregar algo a lo que hemos dicho, pero no descolgado ya a lo que ya se ha expresado. Gozaos en el Señor, regocijaos en el Señor. Es decir, continuad gozándoos en el Señor constantemente. Entonces uno tiene que estar lleno de las cosas del Señor. Pero también para eso es necesario la exhortación del apóstol Pablo para poder limpiar y guardar de aquellas cosas que impiden el gozarse en el Señor de manera constante. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas por causa de que el resultado pueda ser positivo. Si el resultado es positivo, si se gana, ¿verdad? Al repetir las mismas cosas y seguramente él va agregando otras cosas dentro del mismo tema, si se escuchan, si los oídos están abiertos y ellos se ocupan de esta situación, va a haber ganancia. Entonces no se pierde con el repetirlas. Dice, las mismas cosas está en una posición enfática, es decir, las mismas cosas. O sea, no está diciendo un tema nuevo, pero sí seguramente más profundizado, pero son las mismas cosas. ¿Ya? Y dice, y para vosotros es seguro. Entonces, él, él sabe que el hombre es tambaleante, que tambalea. Sabe que cuando llega una doctrina que es atractiva, como pasó con los Gálatas, ahí lo va a ver, ¿verdad? O Gálatas insensatos, ¿quién? Ya dice, os fascinó para que, etcétera. Entonces, eh, es seguro el fortalecer los temas importantes y los temas que puedan impedir el gozarse en el Señor. Entonces dice, y para vosotros es seguro. Él no está pensando en él. Para él también le sirve el recordar los temas, pero él está pensando en ellos. No en lo de sí mismo, sino en lo de los otros, como lo vimos en el capítulo 2. Entonces, el seguro, la palabra seguro es motivo de seguridad, no tambalearse, no tambalearse. Mire, para empezar, veamos en Efesios 4:14. Efesios 4:14. Dice así, Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Saben que los que traen el error, pensando, algunos, que es correcto, porque los judíos pensaban que era correcto, los judaizantes de los cuales se va a ver ahora, eh, ellos no penetran, no entran el tema así nomás, sino que usan otra cosa, usan la astucia, usan el engaño, quieren ganar como sea a la gente o quieren introducir como sea ese tema a las personas. No dejan tranquilo a nadie. Entonces, para que no sean conmovidos o llevados de todo viento de doctrina, ¿verdad? Para que no sean tan valientes como hemos visto ahí en Filipenses,
Bueno, les recuerda una y otra vez para que no sean niños, sino que sean maduros. Entonces dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera a todo viento de doctrina. ¿Cuál es el tema en Efesios? Para que eso no acontezca, que Dios dio dones, ¿verdad? Para que a través de esos dones sea, dice, perfeccionados los santos para la obra del ministerio. Entonces los dones son para eso. El apóstol Pablo está ahora, ¿verdad? Eh, Llevando a cabo su ministerio en cuanto a la enseñanza para que ellos maduren, sean perfeccionados, ¿ya? Y para que ellos puedan hacer su servicio con solidez y no como niños fluctuantes. Entonces, cuando dice que es seguro, es para eso, para que ellos estén claros en la doctrina, bien sólidos y no se dejen engañar, ¿verdad? Por aquellos que piensan que están bien, pero, ellos pretenden introducir este error, ¿verdad? Usando ciertas artimañas. Entonces ellos tienen que estar bien sólidos. Y ese es el gran punto de por qué las iglesias han cambiado tanto. ¿Por qué las iglesias antes entendían una cosa, ahora entienden otra, que no tiene nada que ver con la escritura? Estoy hablando en general, de las congregaciones en general. ¿Por qué han cambiado tanto? Cambian porque se han introducido doctrinas y ellos, como no están firmes, no están sólidos, no están seguros, entonces lo consideran y entran los temas, y entran y penetran, y se introducen y después pasa a ser parte de la iglesia, esas doctrinas, que son erróneas, son falsas, no son de la Biblia. Por eso es sumamente importante lo que dice en Filipenses y sumamente importante la mente del apóstol Pablo al expresar en este primer versículo del capítulo 3 la importancia de eh, repetir para recordar una y otra vez las verdades y para estar sólido en esas verdades y para que nada los conmueva. Pablo no le va a estar mintiendo. Pablo era un siervo del Señor, era un apóstol y él es el que enseñó el misterio. A él le fue dado el misterio. Pero hay otros que quieren cambiar esas cosas. Entonces, para eso, él no tiene problema con repetir una y otra vez con tal de que ellos estén sólidos. Y para vosotros es seguro. Pablo no los quiere para sí, sino para el Señor. Pablo no está diciendo ustedes tienen que seguirme a mí, no, sino que él es uno que está dando a conocer las cosas que el Señor le ha dado para la iglesia, con respecto a la iglesia y para la iglesia. Entonces él tiene un cuidado de las iglesias con respecto a la doctrina, especialmente. Y aquí está el caso. Miren, veamos un poquito. Veamos las mismas cosas, ¿ya? En las descripciones que nos ayudan un poquito más. Dice, no supone la repetición de los mismos temas, sino la profundización en las mismas verdades de la fe. Y el seguro, en la medida en que se desean iglesias fuertes, así ha de darse prioridad a la enseñanza y la exposición sistemática de la palabra. Tiene que haber enseñanza, exposición sistemática, para que uno entienda bien la Biblia, la doctrina de la Biblia, y no sea arrastrado por el error. ¿Sí? Porque ellos van a usar todos los métodos para poder engañar a los hijos de Dios. Entonces dice, directamente, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Entonces, estos son personas que no necesariamente en este momento ya se han introducido en Filipo, pero andan por ahí, andan por ahí. Entonces, están procurando entrar el error en las iglesias. Entonces, cuando le dice guardado, le dice que tengan cuidado, que pongan atención, que miren, que observen sobre estas cosas. Y observar, no solamente mirar, ¿no? Sino observar con respecto a las cosas que ellos están enseñando. Y para eso ellos tienen que tener una base sólida.
Entonces los perros, los malos obreros y los mutiladores de cuerpo están, po, están ellos, están en operación. No necesariamente en Filipos, pero sí están en operación. Entonces dice, guardado de los perros. ¿Quiénes son los perros? Entonces, veamos guardado. Mirar, fijarse, tener cuidado constantemente. Es un presente. Es un imperativo en el sentido de que está diciendo que le está diciendo, dando una orden y que es urgente que ellos pongan cuidado y pongan atención. Y es constante, por eso es un presente. Entonces, poner atención en el sentido de estar prevenidos. Por eso no necesariamente están adentro, pero tienen que estar prevenidos. ¿Y para eso qué tienen que ser? Bueno, el apóstol Pablo está recordando las verdades que ya le ha recordado antes para que no se salgan de esa base, para que no sean conmovidos de esa base, de la enseñanza correcta. Entonces, guardaos, estar atento a un peligro del que se advierte, prestando atención para no ser sorprendidos y recibir el daño. O sea, si ellos no se guardan, si ellos no se cuidan, si ellos no tienen claras las doctrinas, ellos van a ser dañados, como ha sido dañado hasta el día de hoy la iglesia y sigue siendo dañada por el error, no necesariamente por estas mismas personas, los judaizantes, pero por otros errores que entran incluso de ahí mismo adentro. Empiezan a entrar errores, no necesariamente afuera, sino también adentro. Entran errores. No necesariamente el fundamento del Evangelio, aunque en muchos casos ya se ha perdido, pero se empieza en una cosa y después ya el Evangelio, incluso el fundamento del Evangelio se va perdiendo. Por eso hay que estar tan atento a la palabra de Dios, a lo que enseña, a lo que dice, para estar sólido y firme y no ser como niño fluctuante, llevado de un lado para otro, como las olas del mar, o por las olas del mar, o por el viento. Por eso la enseñanza constante y sistemática es muy importante. Entonces, ¿guardado de qué? De los perros. Entonces, algunos hablan de que aquí los perros es la condición de ellos, incluso la codicia. Los gentiles eran llamados perros. Los perros no eran bien mirados antes. Un perro nosotros conocemos los perros bonitos, lindos, de todo conocemos ya, pero hay perros que son de la calle, ¿verdad? Y en ese tiempo se miraba así, los perros que comían los desechos, los perros que eran sucios, ¿ya? Los perros que querían devorar, etcétera. Entonces los perros no eran bien mirados y a los gentiles se les llamaba perro, porque era una forma de desprecio. Pero aquí los perros es porque ellos quieren devorar, quieren atacar y devorar. Vienen vienen a la ofensiva. No vienen a preguntar. Aquí no vienen a preguntar a la iglesia de Filipo cómo están ustedes, qué entienden ustedes. No, aquí vienen directo al ataque. Directo al ataque. Miren, veamos en Gálatas, ¿ya? Veamos al tiro, le voy a ver después, pero veámoslo al tiro en Gálatas. Gálatas capítulo 3. Veamos los primeros puntos y después vamos viendo otros puntos de Gálatas. Dice así, 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué estaba entrando? Las obras de la ley. Que ellos tenían que establecerse en las obras de la ley. Pero ¿cómo habían recibido ellos el Espíritu? Por la fe. Entonces el argumento de Pablo aquí es muy fuerte, porque le dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley? Nadie recibe el Espíritu por las obras de la ley. O por el oír con fe. Entonces, ¿cómo lo recibieron? Por oír con fe. Pero ahora se estaban volviendo a la ley, o estaban procurando volverlos a la ley, y estaban aceptándolo. Veamos ahí
Espera un poquito, a ver. ¿Cuál era el que iba a ver yo? A ver, ya, espera un poquito. 2:4. Mire, el 2:4 del mismo Gálatas dice 2:3. Más ni un Tito que estaba conmigo con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. O sea, iban con toda la intención de reducirlos a esclavitud. Y en el capítulo 15, de hecho, dice así, 15:1, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Mira lo que le enseñaba. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y después dice más adelante, pero algunos de la secta de los fariseos, que son judaizantes, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Creían en Cristo, pero pensaban ellos que era tan importante el privilegio que tenían en cuanto a la ley y la circuncisión, que pensaban que a los gentiles, para ser salvos, tenían que hacerse judíos, tenían que guardar la ley. Y eso es lo que estaban enseñando, y el apóstol Pablo les llama perros, porque quieren devorarlos con el error. El problema es que algunos se dejen devorar. Por eso tienen que estar bien firmes, bien sólidos. Vamos a ver algunas características, cómo veían a los perros ellos, ¿ya? Dice así, los perros son sucios e inmundos, no todos, pero en general así los ven, los de la calle, etcétera. Así también los judaizantes por los motivos que los impulsaban. El perro aúlla y gruñe. Los judaizantes proferían clamores y airadas palabras contra la doctrina, lo que vimos en Hechos 15. El perro es codicioso y desvergonzado. Los judaizantes querían devorar la iglesia de Cristo, querían devorarla, a todos ponerlos bajo la ley. Los perros eran considerados como símbolo de algo despreciable. También lo eran los judaizantes por su afán contra la iglesia y su constante acoso a las verdades de la fe. Entonces, ¿qué dice Pablo? Que ellos se fijen, que miren, que pongan atención, que tengan cuidado, ¿ya? En el sentido de estar prevenidos, ¿ya? No ser sorprendidos y recibir el daño. Queridos hermanos y amigos, entra una doctrina extraña, antibíblica, a un lugar donde se enseña la Biblia y no la sacan más. No la sacan más. Es muy difícil volver nuevamente a la verdad, es muy difícil porque es atractivo. Si los Gálatas ya estaban aceptando la ley, el guardar las obras de la ley. ¿Por qué? Porque ellos sentían que ellos así iban a ser participantes del pueblo de Israel, de los judíos, de dónde venía el Señor, de dónde viene la salvación, porque el Señor le dice a la mujer samaritana que la salvación viene de los judíos, etcétera. Entonces para ellos era un privilegio ser parte de los judíos. Y esas eran las cosas que eran atractivas y no los reconocían como perros. Entonces el apóstol Pablo aquí, ¿por qué habla tan firme? Bueno, porque ya basta, basta ya. Si son perros, quieren devorarlos con el error, con la mentira. Dice, guardaos de los malos obreros. O sea, ellos trabajaban, pues. Había misioneros, había los que decían que venían de Judea, ¿verdad? De Jerusalén, que venían de parte de los apóstoles. Entonces ellos eran trabajadores, eran obreros, servían, ya, pero servían al error. Entonces dice los malos obreros. Hay malos obreros, pues, no todos son buenos. Así que hay que observar, ver bien lo que enseñan, cuál es la intención, ¿verdad? Algunos quieren devorar el rebaño, etcétera. Dice obreros fraudulentos, hacedores de maldad. Veámoslo en 2 Corintios 11:13. Mira lo que dice de ellos.
Dice así, porque estos son falsos apóstoles. Está hablando de la misma gente. Obreros fraudulentos. Aquí malos obreros, acá obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan nomás, no son apóstoles, se hacen apóstoles de Cristo. ¿Ya? Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Para qué? Para engañar. Entonces ellos quieren engañar a la Grey. Ellos quieren engañar a los creyentes, a los que tienen la verdad, los quieren engañar, si el diablo no descansa. Por eso dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, no siéndolo, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces muchos de ellos no son creyentes. Creen en Cristo en el sentido que han reconocido a Cristo, pero parece que sus almas, sus corazones no lo han vuelto al Señor. Siguen siendo religiosos solamente con el nombre de cristianos o que siguen a Cristo. No todos, algunos sí son, pero estos es muy difícil que sean del Señor. Entonces son malos obreros, obreros fraudulentos. ¿Ya? Lucas 13:27, veamos también. Lucas 13:27. 13:26 dice así. Entonces comenzaré a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñar. Los religiosos, ¿ya? Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Es decir, el Señor les dice, apartados de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. No son buenos obreros, no son sanos, son malos obreros. Es decir, no quisieron atender a la verdad de Dios. Ellos siguieron con sus pensamientos, solamente que ahora reconocen a Cristo como el Mesías, pero son mesiánicos, pero ellos no necesariamente entendieron todas las cosas y no quisieron tampoco. Entonces están defendiendo lo que ellos piensan que deben defender. El problema es que la iglesia, ¿ya? Como veamos el verso primero, los reciba como están recibiéndolo ya los Gálatas. Dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Entonces, aquí se puede traducir porque es más cortito, es guardado del cortamiento o de la mutilación. Es decir, cortar del miembro del hombre el prepucio, ¿ya? Como marca de, que tenían los judíos, pero esa marca era un sello de la fe que había previamente expresado Abraham. Entonces era un sello de la fe, pero también era una marca que distinguía al pueblo de Israel, pero solamente al pueblo de Israel. Pablo era circuncidado, lo vamos a ver después, era circuncidado. Entonces, guardados de la mutilación. ¿Por qué le llaman mutilación? Porque en el fondo es simplemente un cortar nomás, un desgarramiento de la carne, nada más que eso, pero no tiene ni un significado. Entonces, para la iglesia no tiene ningún significado. Que en la iglesia haya judío que esté circuncidado, bien, pero si ese judío entiende la palabra de Dios, entiende el evangelio, entiende lo que el Señor hizo, la nueva creación, eso para él no va a tener importancia, como el apóstol Pablo después lo va a expresar, no tiene importancia. Pero es llamativo tener lo que pertenece al llamado pueblo de Dios, que lo es Israel, y sigue siendo el hijo, ¿m? También la esposa de Dios, pero también el hijo. El siervo sigue siendo, que hayan fallado eso, pero sigue siendo, o sea, tienen sus privilegios, si los tienen. Miren, leamos en Romanos capítulo 9 para ver eso. Miren lo que dice. Romanos 9:1. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos. Y cuando dice mis hermanos, son los judíos, aquí, en este contexto. Los que son mis parientes según la carne, los judíos, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria,
el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas? Son de ellos. Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Tenían todos estos privilegios. Si los tienen y siguen teniéndolo y lo va a tener hasta el final. El problema es que ellos están introduciendo esto que es de ellos en un lugar que no corresponde. Están mezclando, ¿cómo se dice? Peras con manzanas. Si esa es otra cosa, eso de Israel le pertenece a Israel, no a la iglesia. Entonces el problema es que Dios, el Señor, nunca ha dicho que Israel, lo de Israel, tiene que introducirse en la iglesia, nunca, es un trato distinto, totalmente distinto, es otra cosa. Entonces, los que son mesiánicos de alguna manera han creído en Cristo, ahora quieren ellos ingresar en la iglesia lo que Dios nunca ha mandado, lo que es de ellos y solo de ellos, tienen sus privilegios, pero es de ellos, nada más. Ahí va ahora algunos textos, ¿ya? Veamos en Romanos 2 28 y 29 para ver lo relacionado con la circuncisión. Romanos 2 28 y 29. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Es decir, es verdad que ellos eran circuncidados, literalmente. El punto es que ellos tenían que imitar la fe de Abraham y eso no lo hicieron. Si ellos siendo circuncidados hubiesen imitado la fe de Abraham, ellos serían circuncidados realmente en su interior, en el corazón. Pero ellos se ufanaban de tener el cortamiento, nada más. Pero su corazón seguía siendo incircunciso. Es decir, todavía andaban en la carne, guardaban la ley, querían, como el apóstol Pablo, él era circuncidado, pero el apóstol Pablo guardaba la ley, pero era fariseo, pero perseguía a la iglesia. Entonces dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, la que se ve, sino que es judío el que lo es en lo interior, en lo oculto, en lo secreto. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. No es por la ley, es por el espíritu. Entonces, eso era lo que ellos no tenían. No tenían eso. Entonces, ellos solamente se gloriaban en lo externo, en la ley, y lo tenían, pero no tenían la fe de Abraham. Dice, vosotros decís que soy hijo de Abraham y queréis matarme. Abraham nunca hizo eso. O sea, no eran como eran, decían ser hijos de Abraham, pero no eran como Abraham. Entonces Dios le dice ahí en Juan capítulo 8 que son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque eran mentirosos y homicidas, pues, como su padre el diablo, pues. Pero no eran como Abraham, que creía, era un hombre de fe. Entonces ellos aquí traían lo que ellos pensaban nada más que era correcto. ¿Qué era? Perros, guardados de los perros, eran malos obreros. Veamos otra descripción de malos obreros antes de continuar con la mutilación. Dice así. Se les califica así por ser proselitistas a favor de su credo y falsificadores de la palabra de Dios. Daban vuelta a la palabra, decían, sí, no, mire, sí, Cristo sí, pero es como los mormones, más o menos, sí, el Señor sí, pero tienen que guardar la ley, porque en el fondo, el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, ¿qué hacía? Guardaba la ley, el pueblo de Dios era circuncidado, entonces ustedes también, ¿cómo van a entrar al reino? Van a entrar al reino de Dios si no se circunciden, no guardan la ley, y todo eso falsificadores, falso. Su obra destructiva, instrumento en manos del diablo para destruir la obra de Dios. Estos se infiltran en la iglesia de Dios, como vimos ahí que ellos se entraban encubiertamente en Gálatas 2:4. Apartan la atención de Cristo y su perfecta redención y la fijan en un caduco ritual, en méritos y logros humanos, insistiendo en su perpetuación y aplicación. Hacer, hacer, hacer.
Por eso que en la iglesia, aunque el espíritu, ¿verdad? La gracia y la fe es la que tienen que comandar, hay algunos que no son necesariamente judaizantes, pero que son legalistas, pues cuadrados, pues, son legalistas. Estos son peores, pero son legalistas. ¿Y eso qué hace? Impide la obra del Espíritu de Dios, la libertad que hay, no libertinaje, la libertad que hay en el Espíritu de Dios por medio de la fe. Entonces dice, guardado de los mutiladores del cuerpo, esa es la mutilación. ¿Ya? Entonces dice, eh, aquí algunos hacen un paralelo, ¿ah? Por ejemplo, cuando dice, guardado de los perros, guardado de la impiedad, guardado de los malos obreros, guardado de la mala forma de obrar, guardado de los mutiladores, es guardado del legalismo, porque en el fondo está dentro de la ley. O sea, si uno se circuncida, no es nada. La circuncisión nada es, la incircuncisión nada es, sino la fe que obra por el amor. O después dice, sino la nueva creación, ahí en Gálatas, las dos cosas. O sea, la circuncisión, la incircuncisión nada es. O sea, un judío que dice que es de la iglesia de Dios porque es circuncidado, no, no no sirve. Si no ha creído, no sirve. O un gentil que no sea judío que dice, bueno, yo no necesito circuncidarme, yo soy de la iglesia, no necesito, pero si no ha creído tampoco sirve. La circuncisión o la incircuncisión, nada es, no tiene valor, sino la fe que obra por el amor y también la nueva creación. Entonces eso hacían ellos. Miren, veamos el capítulo 6 de Gálatas. Vamos a ver ahora con respecto a la circuncisión. Miren lo que hacían los Gálatas, los judaizantes en Galacia. Ellos estaban infiltrados, y no solo infiltrados, sino que ya había convencido a muchos de los Gálatas. Y algunos de los Gálatas ya se estaban dejando circuncidar. Sí, eso. Se estaban dejando circuncidar. ¿Pero por qué? Porque no estaban bien sólidos, ¿no? Por eso en Filipenses le dice que para vosotros es seguro, para que no acepten cualquier cosa. Queridos hermanos y amigos, no acepten cualquier cosa sino la Escritura, solamente la Biblia, la verdad de la Escritura. Dice el verso 11 del capítulo 6 de los Gálatas. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieran agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. O sea, ellos decían, circuncídense, háganse judíos, porque así van a evitar la persecución por causa de la cruz, van a poder andar libremente. Y eso los Gálatas lo estaban aceptando. Dice, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, para no ser perseguidos. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, sino guardan la ley. No la guardan. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. ¿En qué es lo que ellos le daba satisfacción? Ah, logramos circuncidar a este, y nada más. Pero de la verdad, nada, era una gloria personal, porque ni siquiera ellos guardan la ley. Si nadie ha cumplido la ley, y ellos no tenían ninguna intención de guardarla, se circuncidaban nomás, nada más, solo eran judíos. Se vanagloriaban de los privilegios que eran reales, pero ellos eso lo usaban mal, porque ellos nunca han creído, la mayoría nunca han creído de los judaizantes, y ellos quieren introducir esto en la iglesia de Dios. Hay que cuidarse de los errores, hay que cuidarse de la doctrina errónea. Aquí son los judaizantes, ahora son otras, incluso que penetran dentro de la iglesia. No hay que establecerse en la escritura. Entonces dice, ¿por qué? Verso 3. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces, vamos de atrás para adelante. Lo primero es que no teniendo confianza en la carne. Esto
de las cosas de Dios no pueden estar establecidas en las cosas de la carne. No pueden. Entonces, cuando el Señor muere, muere para echar fuera todo lo que es carnal. Miren, veámoslo ahí en Colosenses, capítulo 2. Ojalá anoten los textos, después los van revisando. Colosenses 2. Dice, verso 11. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. ¿En qué? En la cruz de Cristo. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es decir, no cuando él fue circuncidado a los 8 días, no, sino en la cruz. En la cruz, por el poder de la obra en la cruz del Calvario, que es llamada aquí la circuncisión de Cristo, en esa circuncisión, en que él muere al pecado, muere a la carne, muere al mundo, muere a la ley, porque la circuncisión es echar fuera. Entonces, cuando el Señor muere, Él muere a todas esas cosas que no son, no pueden estar al servicio de Dios. ¿Qué cosa? Ni la carne, ni el pecado, ni la ley, ni el mundo en su rebeldía a Dios. Entonces dice, en Él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano. O sea, cuando uno ha creído o cuando uno cree, es circuncidado, no con circuncisión hecha a mano, sino en el corazón, por medio de la fe. Dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, ha habido un corte, una operación, un corte, una cirugía en que la carne ha sido echada fuera. Sigue teniendo poder, pero le ha sido quitado ese poder para que ahora pueda manifestarse la nueva vida por el Espíritu de Dios. Entonces dice, al echar de vosotros cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Por qué? Por eso dice, nosotros somos la circuncisión. Podemos parafrasearlo, decir, nosotros somos la verdadera circuncisión. No significa que un judío circuncidado, literalmente, en su prepucio, no pueda tener la circuncisión verdadera. Pero si tiene solo esa y no la otra, no le sirve de nada. Si solo tiene la circuncisión del prepucio del cuerpo externo y no la del corazón, no tiene nada. Entonces, de eso tienen que cuidarse. Y eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo, que ¿por qué os vais a dejar circuncidar o cortar el prepucio si la circuncisión que tiene valor es la del corazón, la otra no sirve para nada? Veamos el verso 20. En cuanto a la ley, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? La ley, la ley. ¿Qué dice? En conformidad a mandamiento y doctrina de hombres. Son de hombres. Oye, hermano, no haga eso. Oiga, no, usted no puede hacer eso. Cuando se le habla a las personas, oiga, o sea, está malo aquí. O sea, pura ley. Decirle a la persona, eso no se hace, eso es pecado. Está bien, hay que hablar del pecado, pero no de esa forma como que si lo deja por sí mismo va a ser salvo. No le sirve para nada. Que deje de hacer esas cosas, lo que le sirve es ser hecho de nuevo. Entonces, dentro del cristianismo está esa cosa, que no haga eso, no haga esto otro, no, esos pecados, mire cómo entró, mire cómo habla, mire cómo mira, mil cosas que pasan a ser como parte de la formalidad. Un creyente que tiene el Espíritu de Dios siempre va a procurar honrar a Dios. Y si alguna cosa manifiesta, bueno, tiene que ser recuperado, tiene que ser ayudado para ser restaurado. Pero un creyente que anda bien no necesita la ley, no va a andar mal. Y el que no anda bien no necesita la ley, necesita el del Espíritu de Dios. La ley no le va a servir para nada.
solamente lo va a destruir más, lo va a alejar más de las cosas de Dios, la ley, lo va a alejar más. ¿Que tengo que hacer esto? Ah, que tengo que ir a la iglesia. Tengo que ir a la iglesia. Tengo que hacer esto. Tengo que hacer. Y empiezan a hacer cosas y su alma está vacía de las cosas de Dios, de la palabra de Dios. Entonces, esa es la cosa religiosa, esa es la cosa vana. ¿Se entiende? Entonces, eso hay que dejarlo, porque no sirve. Entonces dice, no manejes, dice, no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad al mandamiento y doctrina de hombre, del hombre nomás eso. Cosas que todas se destruyen con el uso. Todo eso perece. Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. ¿En qué sentido? Bueno, no está bien que yo hable así, Señor, está malo, ayúdame. Eh, Estoy perdiendo el tiempo, ayúdame para ocupar bien el tiempo. Estoy trabajando mucho, estoy muy afanado en el trabajo, en la familia, y Señor, ayúdame para ocuparme más de tus cosas. Eso sí, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Lo único que puede contra los apetitos de la carne es por medio del Espíritu de Dios. Solamente así, no hay otra forma. Verso 12 del capítulo 8 de Romanos. Nos fuimos un poquito por este lado, pero vamos a aprovechar de usar este texto y después continuamos. Dice así, verso 12 del capítulo 8 de Romanos. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Nosotros no somos deudores a la carne, no le debemos nada a la naturaleza carnal, nada. No le debemos nada. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Es decir, aun siendo creyente, va a perder la comunión con Dios. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vas a disfrutar de la comunión con el Señor. Entonces, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la... ¿Cómo? El Espíritu. Por el Espíritu se hace morir las obras de la carne. Uno se llena de las cosas de Dios. El Espíritu de Dios, ¿qué hace? Llena de Dios, santifica. Y uno ya ve que eso no es de Dios, que esto no es de Dios. Pero si me dicen no haga esto, no haga esto, no haga esto, y no me dicen nada para el Espíritu, para que por el Espíritu yo pueda yo mismo poder discernir con el poder de Dios, por el Espíritu de Dios, ese creyente va a morir. O va a ser un religioso, ¿no? Va a estar en todas las reuniones, va a estar en todas, pero cero del Espíritu de Dios, po, porque le dicen que vaya, po, y nada más. O que haga esto y nada más. Pero del Espíritu de Dios nada. Va a ser un creyente religioso, salvo, pero religioso. Y la carne se lo va a consumir. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, en la circuncisión de Cristo, no con la hecha a mano, no con esa. Entonces, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, por así decirlo, ¿ya? Los que en espíritu servimos a Dios. Entonces, servir a Dios es el punto. ¿Y cómo ha de servirse a Dios? En espíritu. ¿Ya? Juan 4:24 antes de leer ahí, solamente como mención. Juan 4:24. Dice así. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Ya? Aquí está hablando de la adoración con respecto a cómo lo hacían los samaritanos y cómo ha de hacerse. No importa el lugar, sino lo que importa es que sea en el espíritu. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, los que en espíritu servimos a Dios. Hay una mejor traducción, que es así. Los que en espíritu de Dios servimos o por el espíritu de Dios servimos. Entonces, somos la circuncisión. Y la circuncisión es por causa del espíritu que mora aquí por la fe, que ha echado fuera la carne.
El poder de la naturaleza carnal ha sido echado fuera por el espíritu que habita en nosotros, no por nuestro esfuerzo no sirve. Si tú estás todo el día, no tengo que pecar, no tengo que pecar, no tengo que hablar más, no tengo que hacer esto, lo más probable es que termines con con ese rezo y después hagas peor que antes. Porque no puedes, si no se puede. Entonces, eso es lo que estaba ingresando a través del judaísmo, que se pusieran bajo la ley, que se circuncidaran y empezaran ellos a cumplir la ley, lo cual la ley lo que hace es solamente es manifestar el pecado. Pero aquí dice, nosotros somos la circuncisión, la verdadera circuncisión. ¿Cómo lo explica? Los que en espíritu servimos a Dios, por el Espíritu de Dios. Entonces, los que en espíritu de Dios servimos por o mediante el Espíritu. Es el instrumento por el cual servimos a Dios. Y eso es lo que ellos tenían que mantener, conservar. Por eso en Gálatas dice ahí, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo recibiste el Espíritu? Tan necios sois, habiendo comenzado por la carne, por el Espíritu ahora vais a perfeccionaros por la carne. Comenzaron por el Espíritu y ahora se van a perfeccionar por la carne, guardando la ley, dejándose circuncidar. Algunos ya se estaban dejando circuncidar, como digo en el capítulo 6. Entonces, aquí en Filipo lo que le dice es que estando ya Gálatas, ya en el orden, Gálatas, Efesios, Filipenses, ellos tenían que guardarse de esas cosas. Entonces dice, los que en espíritu servimos a Dios, mejor, los que en espíritu de Dios servimos. ¿No? Entonces, vamos a ver un poquito lo que es la palabra ahí, servicio. El uso de Pablo está determinado por, por la 70 en realidad, que es el griego del Antiguo Testamento, donde se usaba casi exclusivamente para referirse al servicio levítico en el culto del templo. Aquí Pablo ha buscado un contraste irónico con el versículo 2. Aquellos que servían el culto del templo tenían prohibido llevar a cabo una mutilación. Ahora Pablo dice que a diferencia de los hacedores de iniquidad que están participando de ese servicio ilegítimo, somos la verdadera circuncisión, que servimos mediante el Espíritu en lugar de servir mediante la carne. Es más o menos lo que hemos dicho. Lo digo para que quede ahí grabado y después puedan también ver esta descripción, aunque lo hemos dicho de alguna manera. Entonces, los que en espíritu de Dios servimos, el Espíritu de Dios ha venido para poder servir a Dios por el Espíritu. No ha venido aquí a otra cosa, no ha venido para animar la carne, esto es lo contrario, es para echar fuera la carne y para servir en el Espíritu de Dios. Entonces, no teniendo, ya lo vimos, no teniendo confianza en la carne. La palabra confianza es creer, persuadir, convencer. ¿Ya? Entonces, no teniendo confianza, no creer o ser persuadido en la carne o ser convencido por la carne. ¿Ya? Entonces, la confianza en la carne, ¿ya? Y por el Espíritu nosotros servimos. ¿Ya? Otra descripción. ¿Vivimos o bien? Aquí tenemos que decidir, según el Espíritu o según la carne. Son tipos de existencia incompatibles. No pueden trabajar juntos. Imposible. Uno u otro. O está dirigido por el Espíritu, sirviendo por el Espíritu de Dios o por la carne. Aquí en donde se han extraviado los judaizantes. Están extraviados. Entonces, los creyentes pueden ser llevados al error porque estos están extraviados. Y los gálatas estaban siendo llevados al error por los que ya están extraviados. Rechazan el gloriarse en el Señor por la confianza en la carne. No se glorían en el Señor, sino se glorían en cumplir cosas en la carne. Y lo está diciendo Pablo, que es un judío, fariseo, ¿ya? Y que estaba bajo la ley. Lo está diciendo con toda autoridad. Y luego va a hablar, ¿ya? De su experiencia. Mire, solamente voy a leer el versículo 4. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. O sea, en cuanto a la carne tenía mucho, después va a ir describiendo.
tenía mucho, en cuanto a la carne tenía mucho que decir, muchas cosas. Entonces dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, más, yo más. Entonces, después va a decir, ¿dónde dejó eso, po? Si tiene para confiar en la carne. Después va a expresar a dónde dejó eso, dónde quedó eso. Entonces, si lo han leído ya más o menos tienen una idea. Si no, lo vamos a ver en el próximo estudio. Vamos a orar al Señor. Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte las gracias por tu palabra, por tus cuidados, por tu ayuda. Nos damos cuenta, Señor, de los peligros que circundan a la iglesia y de los peligros también que están adentro, aunque aquí está hablando seguramente de aquellos que aún no se han interiorizado dentro de la iglesia, como aconteció con los Gálatas. Todavía aquí no, pero andan rondando. Señor, nos damos cuenta que la única manera de poder estar sólido, firme ante el error, es poder estar sólido, firme en la verdad. Por eso rogamos por tu palabra, por tu verdad, que tú nos ayudes para estar establecidos en ella, firmes, sólidos, como en la roca que es Cristo. Queremos rogarte tu ayuda, que tú guardes a tu pueblo de la mutilación, de la ley, del legalismo, que tú guardes a tu pueblo de aquellas cosas y que tú vuelvas a tu pueblo a la verdad. Guárdanos, Señor, te damos las gracias por la exhortación del apóstol Pablo, por su cuidado para con la iglesia y porque él está repitiendo, recordando, porque para nosotros es seguro. Que tú nos vayas recordando, Señor, de estas verdades una y otra vez, porque somos olvidadizos. Queremos darte las gracias, quedar en tus manos, rogarte nuevamente por aquellos que aún no te conocen, para que si ellos un día eh, se dan cuenta de la necesidad de recibir al Señor, puedan realmente estar establecidos en tu palabra, en tu verdad. ¿Qué es la verdad? Preguntó Pilato, y no se dio tiempo para escucharla, habiéndole dicho al Señor que Él es de la verdad. Te damos las gracias, quedamos en tus manos y lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias a cada uno. Gracias.